esta reunión. Somos una iglesia que estudia la Biblia verso por verso. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, como estamos viendo con varones, y que cuando nosotros creemos en ella y cuando la ponemos en el corazón, marca una diferencia notable en nuestra vida. El Señor hace cosas, Él derrama su poder sobre nosotros, Él nos cambia, Él nos transforma a través de su palabra. Entonces, por eso nosotros la estudiamos, para que nosotros podamos realmente ser transformados y cambiados por ella. Depende de con la actitud que nosotros la tomemos, con qué corazón nosotros la escuchamos, ¿sí? Entonces, Pablo le ha dejado esta segunda carta a Timoteo, y qué importante es lo que está haciendo el apóstol, porque el apóstol entiende que está en una etapa final de su vida. El Señor, de cierta manera, le ha hablado que son los últimos días de su vida, no le queda mucho. Entonces, lo que Timoteo, o lo que Pablo está haciendo con Timoteo, es darle las últimas instrucciones para que él pueda seguir y continuar con la obra de Dios. Y esto es tan importante, y se los comentaba a los varones ayer también, de que necesita la palabra de Dios ser transmitida a la generación que viene, a la generación siguiente. Necesitamos transmitírselas, enseñárselas, y sobre todo considerando los tiempos en que van a venir, porque los tiempos que van a venir son tiempos peligrosos. De hecho, vamos a ver en el capítulo 3 que Pablo le menciona a Timoteo que los últimos días van a ser días difíciles, peligrosos. Vamos a tener hombres, y ya tenemos esos tiempos, ¿verdad? Que son hombres amadores de sí mismos. Creo que ese es el peor de todos los pecados, es los hombres amadores de sí mismos, decir con mucho orgullo, como poniéndose en primer lugar antes de cualquier otra cosa, y un montón de cualidades más que van a ver en las personas de los últimos tiempos. Entonces es muy importante que Timoteo se mantenga enfocado, y una de las cosas que vimos nosotros la semana pasada es que Timoteo le dijo Pablo le dijo a Timoteo que se acuerde de Jesucristo, que se mantuviera centrado en Jesús y en la obra que Jesús ha hecho en su corazón, en su vida. Y dijimos nosotros que era muy importante centrarnos en la persona de Jesús y en lo que Él ha hecho. Y eso nos va a llevar a nosotros a una vida no necesariamente fácil, porque Pablo estaba prisionero, pero vamos a tener la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos permanecer en Él. Él también, al sufrir la persecución, es parte de esto, y Pablo se lo aclara muy bien a Timoteo. Pero en el versículo que hoy vamos a ver, desde el 14 en adelante, es como que Pablo retoma el tema que venía tratando en el verso 2 del capítulo 2. Pablo le dijo a Timoteo que debía encargar a muchos hombres, a hombres fieles, que sean capaces de enseñar a otros. Él le tenía que hacer un encargo, él les tenía que enseñar lo mismo que Pablo le ha enseñado, seguir la misma línea, continuar con la misma línea, y eso es muy importante. Y en el verso 14 nuevamente Pablo le menciona a Timoteo qué es lo que tiene que recordarles, qué más tiene que recordarles a estos hermanos, y de qué forma Timoteo puede ser un obrero que Dios apruebe. Yo creo que es muy importante entender algo, familia, es que nosotros debemos buscar una sola aprobación de una sola persona, y la aprobación que nosotros debemos de buscar es la aprobación de Dios, de Él. Porque nosotros vivimos en un mundo que buscamos constantemente la aprobación de otras personas. ¿Cuántos chicos jóvenes buscan la aprobación de sus pares en Instagram, en Facebook? Y para buscar la aprobación son capaces de hacer cualquier cosa para buscar la aprobación del resto, que nunca van a tener. Y buscan un like y se peinan de una forma y se pintan. Las chicas son capaces hasta de desnudarse, chicas jóvenes, con tal de que alguien les ponga un like, de quitarse algo de ropa, con tal de que alguien les dé un like. Chicos son capaces de tal vez hacer retos para que alguien les dé un like. O sea, los chicos buscan aprobación. Nosotros normalmente buscamos la aprobación de la gente. Pero finalmente lo que nosotros necesitamos entender es que Dios es el único
a quien nosotros debemos buscar ser aprobados por Dios. El único like que importa, el único like que realmente necesitas ver y que te va a dar gozo en tu vida de que te lo haya dado es el like de Dios. Tú debes buscar el like de Dios. Si tú apruebas, si eres una persona aprobada delante de Dios, estás aprobado no importa que desaprueben todo lo demás lo que estás haciendo. Pablo fue desaprobado por el Imperio Romano. Pablo no era un hombre que era popular a la gente del mundo, ¿no? Era un hombre conocido, claro que sí, pero fue considerado una amenaza y la verdad es que Roma le bajó el pulgar a Pablo. Era como un dislike. No le gustaba al apóstol Pablo por su mensaje, porque hablaba de Jesús. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros nos movemos para la aprobación de los demás, ¿sabes qué? Eso no te va a traer nunca satisfacción a tu vida. A lo mejor tú vives pensando en agradar a alguien que no merece ser agradado, que la verdad es que nunca vas a poder cumplir con la expectativa de esa persona que espera algo de ti. Pero te digo algo, Dios es lo único que te debe importar que te apruebe. Y Dios te aprueba. Dios te aprueba, Dios quiere aprobarte. Y para que Dios te apruebe, obviamente necesitamos seguir en el camino correcto. Entonces, lo que Pablo le dice a Timoteo en el verso 14, les dice para que él pueda ser aprobado por Dios como siervo de Dios, Timoteo tiene que hacer algo importante en el verso 14. Dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Ok, importante familia. Mira, hay algo aquí que necesitamos considerar. Pablo dice a Timoteo que tiene que recordarle a los hombres que él va a enseñar, y esto es muy importante para la gente que viene, las generaciones que siguen después, debemos enseñarle, y le hace un encargo, y un encargo solemne. Esa palabra solemne es muy importante, porque es un encargo que es como que Pablo le dice, mira Timoteo, no te puedes olvidar de esto. Esto es algo que delante de Dios está y que tiene que estar, y prométeme que lo vas a hacer. Es como, esto tienes que recordarlo sí o sí. Esto no puede ser obviado, Timoteo. ¿Y qué es lo que le encarga tan solemnemente y que es tan importante recalcarlo? Fíjate que es importante. Que por favor no discutan sobre palabras que nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Es decir, Pablo se encarga de recordarle a Timoteo que la iglesia no es una sala de debate. Muy importante, muy importante. Que no se transforme la iglesia en una sala de debate, porque no lo es. No es un salón donde a veces hay personas que me dicen, oiga, pero usted no deja hablar a nadie. No, porque Dios está usando la vida de alguien para enseñar la Biblia. Dios levanta pastores y maestros para que nos enseñen las Escrituras. Y la iglesia no es un salón donde tú puedas venir y debatir, porque eso no es la idea de iglesia que Dios tiene. Porque confunde a la gente y confunde a las personas. Entonces es tan solemne, es tan importante entender esto. Nosotros debemos entender, mi querida familia, esto, que nosotros somos obreros, somos personas que necesitamos recordar la importancia de enseñar la palabra, pero dejar y desechar estas discusiones sobre palabras, sobre alguna enseñanzas en particular, que lo único que hacen es traer malos resultados a la iglesia. Cuando la gente le da lugares a estos debates de palabras y ese tipo de cosas, creo que hay algo que es importante, necesitamos entender algo. No necesitas saber hebreo ni griego para entender la Biblia, ¿ok? La Biblia, Dios la preservó. Y yo creo firmemente en la obra de preservación que Dios hizo de la Biblia hasta nuestro tiempo. Entonces, cuando alguien me dice, no, es que la Biblia no está bien traducida, es desconfiar del trabajo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia para resguardar que la Biblia nos llegue a nosotros como debe llegar.
Es desconfiar de hombres que Dios ha usado para que llegue la Biblia en nuestras manos como tiene que llegar. Claro, hay algunas palabras que a lo mejor podrían significar otra cosa, que no es tan radical el significado de ellas. Pero créeme que para conocer a Dios y estudiar la Biblia no necesitas ser un capo de hebreo ni griego. Tú necesitas tener comunión con el Espíritu Santo, con el Padre, con Jesucristo. Eso te va a dar la interpretación. El Señor va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón por medio de la palabra. Y no es este un lugar donde podamos debatir. Este no es el Coliseo romano, este no es una escuela de filosofía. Esta es la iglesia de Cristo. Y en la iglesia de Cristo Dios levanta pastores y maestros para enseñarnos la palabra. Y cuando alguien considera que la persona que está enfrente y está enseñando la palabra no es el que me gusta, lo mejor que puede hacer es decirle, ¿sabes qué? No me gusta, no me considero que tú seas mi pastor o que tú me puedas enseñar, y te buscas otro lugar, y no hay ningún problema con eso, ninguno. Te prometo que no hay ningún problema con eso. ¿Te fijas? Es muy importante eso. Pero este lugar y la iglesia de Cristo no es un salón de debate. Es un lugar donde nosotros humildemente escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios verso por verso a través de un hombre que Dios ha levantado para eso. Eso es muy importante. Se transforma en un desorden total. Cuando no, que hay que debatir, se transforma en un completo desorden. Y hoy lo que más ves en YouTube, que lo que más vende son los constantes ataques de unos a otros, pastores atacándose por YouTube, por canales, hablando de otros por los canales, y es triste y es un espectáculo pobre y triste de lo que realmente nos hemos convertido como iglesia. Y realmente lo que Pablo está diciendo tiene una importancia suprema porque lo hace encargándolo solemnemente. La iglesia no es un grupo de debate. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que es enseñada por un hombre que Dios ha levantado para ese propósito, para enseñar la palabra, para guiar al rebaño. Y cuando yo no puedo soportar eso, lo mejor que puedo hacer es reconocer que necesito a lo mejor otro lugar, ando buscando otra cosa. Pero hay gente que quiere protagonismo, que lo único que quiere es dar a conocer su opinión para tener cierto protagonismo. Y realmente yo no les vengo a dar mi opinión. Yo nunca he compartido mi opinión. Yo vengo a darles esto. Es la Biblia. Dios habla, no yo. No es mi opinión. Es lo que Dios piensa. Entonces esto es muy importante, querida familia. El resultado de discutir sobre palabras, y hay gente que le encanta debatir, busca debatir, te equivocaste de lugar. Porque la iglesia no es para debatir. La Biblia se enseña, la Biblia se aprende, y humildemente la recibo. Porque a Dios no se le discute. Eso es muy importante. A Dios no se le discute. De Dios se aprende y humildemente se acepta lo que Él nos está enseñando. Eso es muy importante. Ahora, Pablo sabe cuál es el resultado de discutir sobre palabras. Él lo dice en el verso 14. Lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Ahí está el problema. Ahí está el resultado. El resultado es un grupo que no aprovecha nada, es un grupo que no va a crecer, es un grupo que no va a madurar, es un grupo que simplemente van a discutir sobre todo y que nadie va a resultar edificado. Que nadie va a ser edificado. Que nadie va a aprovechar lo que está escuchando. Y finalmente va a llevar a las personas que están escuchando ese debate a la ruina espiritual. No va a crecer. Porque siempre va a estar en busca de discutir. Y nunca se va a sentar a aceptar humildemente lo que Dios está tratando en su corazón y en su vida. Dios quiere hablarnos, Dios usa la palabra para hablarnos
y Dios usa a un pastor maestro para enseñarnos. Y eso es muy importante. El ministerio de Jesús, una de las cosas que más hizo fue enseñar. Siempre enseñó. Ese era su principal objetivo, enseñar, 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 enseñar. Donde estaba, enseñaba. Llegaba a una ciudad, entraba a la sinagoga, enseñaba. A los discípulos les tomaba parte, les enseñaba. A la gente les enseñaba. Nos quedamos con todo lo demás que es más asombroso a lo mejor para nosotros, pero su ministerio en general fue enseñar, enseñar, enseñar y enseñar. Y enseñarles la palabra de Dios. Corregir malas enseñanzas que habían entre los religiosos de la época, porque los religiosos estaban completamente equivocados. Nunca los religiosos han estado en lo correcto, siempre han estado en la parte equivocada. Y Jesús reinterpretó o interpretó correctamente todo el Antiguo Testamento. Él lo vivió, Él lo enseñó y la gente lo escuchó y la gente sacó provecho al oír a Jesús. Y sacó provecho de Él, y cuando escuchabas a Jesús el corazón ardía de las personas. ¿Se acuerdan cuando iban los dos discípulos camino a Emaús y Jesús se les aparece sin que ellos supieran que era Jesús y empieza a hablarles de la Biblia, empieza a hablarles de la ley, de los salmos, de los profetas, de cómo esos pasajes hablaban de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, de lo que iba a ser Jesús, y cómo el corazón de ellos ardía, empezaba a arder, porque así es cuando Dios nos enseña, nuestro corazón empieza a arder, porque empezamos a escuchar que Dios está tratando con nosotros, y ellos quedaron tan gozosos de que hayan escuchado a Jesús hablarles de la palabra de Dios, y no discutieron absolutamente nada. Pero hoy hay gente de iglesia que le gusta discutir, buscar discusión, buscar el punto de división, buscar el punto para discutir, buscar el punto de división en la iglesia. Y sabes, te digo algo, esa actitud no te va a permitir crecer nunca. No te va a permitir crecer, te va a estancar. ¿Te fijas lo grave que es esto? Por eso te lo encarga Pablo tan solemnemente a Timoteo. Porque él sabe el resultado que va a ocasionar. Es una tragedia pensar que la iglesia es una sala de debate. Es una tragedia para las personas que lo hacen y para los oyentes que lo escuchan. Porque los llevan al infierno. Eso es muy importante, querida familia. ¿Qué tiene que hacer entonces? Se tiene que alejar de esas discusiones. Nos alejamos de las discusiones y nos centramos en Jesús. Y nos centramos en lo que Él enseña. Y nos centramos en su palabra. Nos centramos en eso. No en personas, en Jesús y su palabra. La reforma trajo muchas cosas buenas, pero también trajo muchas cosas malas. Empezaron todos los problemas. Bueno, la Iglesia Católica tenía problemas enormes. Todos sabemos eso. Y vino la reforma, ¿verdad? Pero resulta de que un rey de Inglaterra, para poder separarse, dijo: nosotros vamos a hacer nuestra propia iglesia. Para poder divorciarse, tranquilo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo erramos? Y muchos cambiaron una religión por otra. Una religión a mi conveniencia, para que yo me pueda divorciar. Así somos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cambia tu vida, transforma tu corazón, limpia tu vida. Ella va a limpiar tu vida y tu corazón. La Biblia es una carta de amor para ti, de tu Padre Celestial, que quiere restaurar tu vida, que quiere restaurar tu corazón, que quiere traerte con amor a Él y te quiere transformar. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. Y no una serie de discusiones que no van a llevar a ningún puerto. No ha habido ningún debate que acerque una persona un centímetro más cerca de Dios a alguien. Pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios sí. Te acerca a Dios. Te acerca a Él. Te acerca a Jesús. Los religiosos no enseñaban la palabra. Ellos enseñaban costumbres.
No, mire, tienes que hacer esto, 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 esto. Y las iglesias hoy día están iguales. No, pero es que usted tiene que venir aquí, pero si usted viene vestido de esta forma no puede entrar. Si tienes este tipo de vida no puedes entrar. Y tienes que cumplir estos estatutos. Estos son los estatutos. Y Jesús lo único que te dice es, ven a mí, que yo te amo y te quiero cambiar. Hace unos días, les quiero contar una pequeña experiencia, si me lo permiten, entre paréntesis, ¿no? Nos invitaron a la cuenta pública de la Municipalidad de Temuco, porque obviamente a través de la Oficina de Asuntos Religiosos, ellos nos abrieron la puerta para hacer todas las actividades con los Jusuevers en los colegios y todo ese asunto. Entonces, como ellos nos conocieron, nos enviaron unas invitaciones y fui. Y yo creo que ha sido el momento más freak como cristiano que me ha tocado vivir en mi vida. Primero, ir a una ceremonia de ese tipo. No sé qué hacía ahí. Y yo fui como estoy acá, o sea, así, fui así. Y todos los demás, o la gran mayoría, estaba como con sus trajes de frac y todo. Pero de repente llega un hombre con túnica, así, una túnica extraña y con unos collares y cosas extrañas y me saluda. Entonces, el pastor Ronnie, que es el pastor de la Oficina de Asuntos Religiosos, me lo presenta, me dice, mire, él es tal persona, su nombre era bien extraño, no lo voy a decir, y me dice, él es el líder del movimiento o de los budas, de los budistas de acá de la zona, él es el presidente. ¿Ya? ¿Ok? Y evidentemente había eh, un choque, ¿no? Porque obviamente el Espíritu Santo es como que te avisa de algo, ¿verdad? Sin embargo, empezamos a hablar y él me empezó a contar toda su cosa y él me decía, yo creo que todas las religiones son iguales y me empezó a hablar de siempre apuntando a la religión. El budismo es una religión, me decía, y nosotros creemos esto y esto otro. Y yo lo escuchaba y todo el asunto. Entramos a sentarnos al salón, todavía no empezaba la ceremonia. Nos sentamos juntos y empezamos a hablar. ¿Y cómo es tu nombre? Edgardo es mi nombre. ¿Y quién eres tú? Yo soy el pastor de una iglesia que se llama Calvary Chapel. Ya. Y él habló todo de que lo que había hecho el fin de semana, que se había ido a las montañas, que había estado 3 días en ayuno, que había meditado y no sé qué. Y él me contó decir, pero estas cosas a mí como me intimidan, porque no puedo, o sea, me intimidan tanta gente con mis emociones y todo. Ok. Y me dijo, ¿y usted? La pregunta del millón. Yo dije, bueno, ¿qué piensa usted de que, verdad que las religiones son todas iguales? Yo le dije, mire, yo no soy un predicador de religión. Y el Señor me llevó a contarle mi testimonio. Empecé a hablarle lo que yo era, lo que hizo Cristo y lo que yo fui después. Y él se me quedó mirando y me dijo, ¿y quién hizo eso? Jesús lo hizo. Jesús me salvó, Jesús me cambió, Jesús me transformó, Jesús lo hizo. Y así nomás, sí, así nomás. Y ahí me empezó a hablar el rechazo que él había sentido de parte de muchos grupos evangélicos, que en una oportunidad le iba pasando y que la gente que estaba predicando le había dicho, miren, ahí va el demonio, ahí va el demonio, ese es un demonio. Y él me dijo, y usted me ha hablado. Yo le dije, ¿sabe qué? Si Jesús estuviera sentado al lado suyo, le hubiera hablado igual. Porque ¿sabe qué? Jesús no lo rechaza a usted. Jesús lo quiere cambiar, como me cambió a mí. Y él se quedó en silencio. No hallaba qué decir. Y yo le dije, yo no tengo problema con estar con la gente, no me intimida, porque Jesús me manda a estar con la gente. Y a llevar las buenas noticias del Evangelio donde Él me ha puesto a mí. Y por favor, oren por Él.
porque se fue impactado. Familia, la palabra y el evangelio es poder y salva. Cuando nosotros hacemos estas cosas de discutir sobre palabras y pequeñeces que no vale la pena discutir, perdemos el foco, perdemos el norte y atacamos al enemigo equivocado. Dios quiere salvar a las personas y tienes la palabra de Dios para hacerlo. Necesitamos enfocarnos. No debatas, predica el evangelio. Y el evangelio va a hacer su trabajo, porque es poder. Tú no eres poder, pero el evangelio sí. Y además Dios te ha dado el poder, como vimos con los hombres ayer, para que lo hagas. El poder del Espíritu Santo. Entonces, cierre paréntesis. ¿Qué tengo que procurar? Verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahí está, ¿ves? O sea que para ser un obrero aprobado, tengo que desechar las discusiones y los debates. ¿Y qué tengo que hacer? Usar bien la Biblia, conocerla, estudiarla, usarla bien. Usarla bien es enseñarla bien. Si la usamos mal, nunca la Biblia fue hecha para debatir, entonces eso es usarla mal. Pero usarla bien es otra cosa. Es enseñarla es hacer con la palabra para lo que fue creada la palabra, que es para instruir, para corregir en justicia. Es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y los tuétanos y los huesos de la gente. Para eso fue, y para eso es la palabra. Para tocar nuestro corazón, para cambiar nuestra vida, para restaurar todo lo que hay dentro. Dios quiere hacer las cosas nuevas y usa su palabra para eso. Manejar con precisión la palabra de verdad. Me gusta como dice esta versión. Que en la Reina Valera dice que usa bien. Me gusta más esta versión, dice que usa con precisión. Es decir, la usa bien, no la usa mal, no la usa para sí mismo, para exaltarse a sí mismo, no la usa para simplemente condenar, la usa bien. La usa bien, de buena forma. Y luego el verso 16 dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ella conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto. O sea, la iglesia no es un lugar para debatir y la iglesia no debe ser un lugar de solo palabrería. Hoy día está muy de moda eso. Es decir, no es un lugar para una oratoria atractiva. Hay gente que tiene muy buena oratoria, ¿no? Que tiene una oratoria bastante atractiva, pero nada de lo que dice es consistente con lo que Dios dice. Suena muy bonito, está de moda hoy día esas frases para la galería que se tiran de repente, ¿no? La galería quiere escuchar bonitas frases. Y estos hombres que son expertos en oratoria tiran frases para la galería que pueden sonar muy bonitas, pero que en la Biblia no están. Eso es muy importante. Y está la iglesia hoy día, pero súper llena de gente que tiene una oratoria, puede ser muy bonita la oratoria, pero no es la palabra de Dios la que están enseñando. Es solo oratoria. Emplean un versículo y de ese versículo lo único que hacen es hablar de sí mismo y de ejemplos, y tienen una oratoria extraordinaria, te pueden hacer llorar, te pueden hacer reír, te pueden llevar por todas las emociones que a la gente le gusta eso, pero no te aporta en absolutamente nada el alimento que necesitas comer. Por eso la iglesia está como está.
es vacío. Son palabras, vanas palabrerías, palabras vacías, profanas. Gente que simplemente lo único que hace es que un versículo bíblico toman para simplemente, como excusa para simplemente hacerle cariño a la gente, hablarle de cosas que no están en la Biblia, y esas cosas como sé un campeón y tú puedes y vamos, que nos gusta escuchar, pero que no causan ningún efecto en nuestro corazón. Entonces, esto es algo que nosotros necesitamos muy entender, pero profundamente. Es importante evitar todo este tipo de prácticas dentro de la iglesia. Primero, que no es una sala de debate, y segundo, que no es un lugar donde cualquier persona puede simplemente con una buena oratoria hablar. Es un lugar donde necesitamos concentrarnos en la verdad de Dios. Ahora, Pablo dice que esas conductas, que esas palabras vacías van a conducir no a Dios. Si ese es el problema, ¿ves? Dice que conducen a la impiedad cada día más y más. O sea, la gente va a seguir en sus pecados, va a seguir en sus prácticas pecaminosas sin que nadie les diga que Dios desea cambiar eso, que Dios desea transformar eso, que Dios desea hacer algo con eso, que no te quiere dejar igual, que te quiere transformar. Pero no, porque estas palabras, lo único que hacen, esas palabras vacías, vanas, lo único que hacen es hacerte cariño, decir, no, está todo bien, no te preocupes, nadie te va a decir nada. Y finalmente eso es algo que va a conducir a la impiedad, porque cuando no hay palabras no hay ningún freno. Cuando no hay palabra no hay nadie que te diga, no hay nadie que te convenza de que estás en pecado y que necesitas ir a Jesús para que Él te limpie, para que Él te haga una nueva persona. Necesitas escuchar la palabra pura. Entonces, las palabrerías y las palabras vacías, profanas, solamente van a conducir a la impiedad y va a ser triste porque su palabra se va a extender como gangrena. Eso es interesante. Empieza a carcomer el cuerpo. Empieza a carcomer. Eso es lo que hace la gangrena. Es como que avanza comiéndose el cuerpo de Cristo. Avanza, avanza, avanza y se come el cuerpo. Y va avanzando. Eso pasa cuando nosotros dejamos que estas palabrerías estén en la iglesia y darle la oportunidad a estas personas que no tienen palabra de Dios, sino que simplemente tienen un mensaje muy light, basados en experiencias, en historias, y nada tienen que ver con la palabra de Dios, ¿no? Ojo con eso, y hay mucho. Ahora Pablo menciona a dos personas con nombre para que todos lo identifiquen. Dice, entre ellos están Himeneo y Fileto. O sea, dos personas que estaban en la iglesia, que eran del grupo, y que Pablo los expone. Y los expone porque ellos necesitaban arrepentirse, ¿ves? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué pasó con ellos? Dice que se desviaron de la verdad, dice el 18, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Mira lo que estaban enseñando estos dos hombres. Estos dos hombres estaban enseñando en los tiempos de Pablo que Jesús, o que la resurrección de los muertos ya había ocurrido, refiriéndose al momento en que va a haber el rapto de la iglesia y la resurrección de muertos. Entonces, en cierta manera, estos hombres estaban diciendo que el rapto de la iglesia ya había ocurrido, que Jesucristo ya había venido, que ya había ocurrido la resurrección de muertos, y estaba trastornando los caminos del Señor. Él lo estaba enseñando mal, como mucha gente hoy día enseña que la iglesia va a pasar la tribulación, como mucha gente enseña hoy día que poco menos estamos en la tribulación porque el mundo está tan malo, y desvía de la verdad a la gente. No estamos en la tribulación. No lo estamos, porque para que estemos, la iglesia no va a estar en la tribulación.
vamos a salir de aquí, el Señor nos va a sacar de aquí. Pero estos hombres trastornaron el camino del Señor, lo desviaron. Y estos hombres lo que hicieron fue desviando a la gente de la verdad, enseñando una mentira, trastornando la fe de algunos. ¿Y sabe qué es lo terrible de esto? Dice que el 18 dice que se desviaron de la verdad. O sea, en algún momento estos dos hombres creyeron la verdad, la vivieron. ¿Te fijas? Es muy importante esto, que no venga a ser que nosotros nos desviemos de la verdad. Es posible desviarse de la verdad. No es un asunto ajeno a nosotros. Pablo a los Efesios le dijo, después de mí se van a levantar muchos de ustedes, de entre ustedes, desde los ancianos de la iglesia, se van a levantar gente enseñando falsedades y mentiras. Desde los líderes. Pablo le hace esa advertencia. O sea, necesitamos estar tan enfocados en Jesús, tan enfocados en su verdad, tan enfocados en Él, para no desviarnos de la verdad. Estamos con los hombres estudiando la verdad. Y no hay dos verdades. La verdad es una sola. Y la verdad es que Jesús es la verdad. Su persona es la verdad. Su palabra es la verdad. Él tiene la idea correcta de todo lo que nosotros vemos. Él tiene la explicación de las cosas. Él tiene el origen de todo. Él tiene la solución de todo. Es Jesús la verdad. Y no hay otra verdad. Jesús no es mi verdad. Jesús es la verdad. Es la verdad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Versículo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Miren, familia, esto es muy importante. El fundamento de Dios es sólido. ¿Y cuál es el fundamento? Es su palabra. Si yo tengo la palabra de Dios como fundamento en mi vida va a ser sólida. Jesús hacia el final del Sermón del Monte, en Mateo 7, le dice a la gente, miren, si ustedes que escucharon mi enseñanza, ustedes la ponen en práctica, ustedes van a ser como estos hombres o estas personas que construyeron su casa sobre la roca. Es decir, van a venir los vientos, las tormentas, todas las cosas de la vida y tú vas a permanecer firme porque tú estás arraigado en las palabras de Cristo. Esas son las palabras que tú crees y por lo tanto eso te va a mantener firme y sólido. Y sabes, familia, eso es muy importante. No hay nada que te mantenga firme y sólido en tu convicción, en tu vida cristiana, como lo es aferrarte a la Biblia y a lo que ella dice. Creer sus promesas. Eso hace efectivo la palabra en tu corazón, el que la creas. El que la creas. Jesús en Juan 8, versos de 30 en adelante, empieza a hablarle a sus discípulos y les dice que si realmente permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos verdaderamente y entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Y la verdad es Jesús y su palabra. Esa es la verdad. Jesús no habló de un concepto de verdad, habló de sí mismo y de su palabra. Y el conocer la palabra de Dios me hace libre. El saberla y ponerla en mi corazón y creerla me hace libre. ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias externas que tenga, voy a creerla. Voy a aferrarme a ella. Y aunque los montes se caigan, voy a creer la palabra de Dios y eso me va a dar libertad de mis emociones, de mis sentimientos, de lo circunstancial, de lo que está alrededor mío. Porque aunque pase un montón de cosas alrededor mío, yo sé
en quien he creído y sé que Dios, si dice que me va a guardar, que va a estar conmigo todos los días hasta el final de los tiempos, yo lo voy a creer, aunque nada de alrededor me lleve a creer eso. Pero yo voy a creerlo porque está escrito en la palabra. Eso me hace libre. Me hace libre de mis emociones, de mis sentimientos, de lo circunstancial, el creer la palabra de Dios. Pero la persona que oye la palabra de Dios y no la cree, no la pone en el corazón, la verdad es que va a ser una persona que siempre va a andar deambulando de un lado a otro, y los vientos y las lluvias y las tormentas van a destruir su vida. Van a voltearte. Te vas a caer, te vas a arruinar si no pones la palabra de Dios como el fundamento de tu vida. Todas las situaciones que van a venir a tu vida, como a cualquier persona le van a venir, te van a voltear, te van a producir una tragedia. No así si pones la palabra de Dios como el centro de tu vida, como la fortaleza, si la crees. Y esto no se trata de andar declarando, ¿no? Hay gente que dice, no, que tú tienes que declarar la palabra de Dios. No, la Biblia dice que el que la cree por fe se activa. Hay que creerla por fe. Es algo de adentro, no es algo que diga, es algo que pasa en el corazón. Cuando yo la atesoro, la creo, es mi fortaleza, es mi fuerza, me va a mantener firme y sólido ante los vientos de la vida. Entonces, el fundamento sólido de Dios permanece firme y tiene un sello. ¿Cuál es ese sello? Que Dios sabe y Dios te conoce quiénes son de Él y quiénes no. ¿Sabes qué? Lo más terrible es pensar que tú conoces a Dios, pero que Dios no te conozca a ti. Jesús dijo que en aquel día muchos van a venir diciendo, yo te conozco, ¿verdad? Hicimos milagros en tu nombre. Muchos me dirán, Señor, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos esto en tu nombre. ¿Y qué les va a decir Jesús, el Señor? No los conozco. No sé quién eres, nunca has sido mi hijo. Entonces, mira lo que dice aquí. El Señor conoce a los que son de Él, los conoce, dice, tú eres mi hijo. Sí, tú te has sometido a mí, tú crees mi palabra, tú la atesoras en tu corazón, tú quieres hacer mi voluntad, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo amado y en Él y en ti tengo complacencia. Te conozco porque conoces a mi hijo. Yo te conozco a ti. Conoces a Jesús, por eso te conozco a ti. Entonces, el conocer a Jesús es experimentarlo y es ponerme bajo Él. Es someterme a Jesús. Es someterme bajo Él. Y entonces así Dios me conoce. Cuando me someto a Jesús. Cuando me pongo bajo Él. Y Dios me puede decir, yo te conozco. Pero hay un llamado importante al final del verso. Con esto vamos a terminar. Dice, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Es decir, es posible enmendar el rumbo. Es posible enmendar el rumbo. Es posible volver. Es posible que si me estoy desviando, vuelva al camino. Es posible. Pero el llamado es, apártate de toda iniquidad y ven a Cristo. Ese es el llamado. O sea, deja de enseñar estupideces, deja de enseñar tus propias cosas, deja de andar debatiendo, deja esas cosas, apártate de esos pecados y vuelve. Y ven a mí. Y empieza a aprender. Vuelve a mí. Ese es el llamado del Señor a esta gente. Y ¿sabes qué, familia? Con este pasaje hay algo que tengo tanto temor. Porque lo que se enseña
influye fuertemente en la gente. Influye. Todo lo que se te enseña en la iglesia tiene un impacto, influye de alguna u otra manera en la congregación. Por eso es que es importante enseñar la palabra de Dios, porque no hay nada mejor que sea la palabra de Dios que influya tu vida. No hay nada mejor que sea la palabra de Dios que influya la vida de cada uno de ustedes. La palabra de Dios tiene que influir, por eso tiene que ser enseñada. No necesitas mi oratoria, no necesitas mis experiencias. Hay gente que te puede hacer llorar de emoción. Pero ¿sabes qué? Eso te va a llevar cada vez más lejos de lo que Dios quiere. Por eso esta iglesia enseña la Biblia y nada más que la Biblia. Porque yo sé y sabemos y tenemos la firme convicción que es lo que nosotros necesitamos. La Biblia te va a dar la fortaleza que tú necesitas. Te va a dar el consuelo que necesitas. Te va a hablar, te va a levantar, te va a animar, te va a fortalecer, te va a disciplinar, te va a guiar. Va a hacer todas esas cosas. No así las discusiones y las palabrerías vacías que este mundo quiere hacernos creer. Y hoy día los servicios de iglesia, muchos de ellos son como súper un show, ¿no? Y es bacán y a lo mejor es atractivo. Un tipo joven hablando y que tú puedes y vamos, tú eres un campeón, amigo. Pero que no tiene ninguna consistencia y no va a cambiar nada tu corazón. Háblale el corazón a la palabra de Dios. Y es importante que tú vayas decidiendo qué oír, qué escuchar. No hay nada mejor que escuchar a Dios y su palabra. Eso es lo que te va a dar vida. Eso es lo que te va a llevar a tener una relación con Él madura, fuerte, firme en sus promesas. Entonces, estimada familia, debemos entender la gravedad de esto. La iglesia no se puede transformar en un salón de debate. Y la iglesia no se puede transformar en un lugar donde la oratoria bonita sea lo que prevalezca. La iglesia es un lugar donde todos los pecadores que venimos a ella podamos ver y ser confrontados con la verdad de Dios. Y que podamos ser transformados por la verdad de Dios. Que Dios pueda cambiar de verdad tu vida. Te digo algo, estimado amigo, y con esto quiero terminar. Dios no quiere dejarte igual. Es el deseo de Dios transformarte. Es el deseo de Dios seguir cambiándote. Ese es el deseo de Dios. Porque Él sabe que si seguimos en nuestros pecados, morimos en ellos, vamos a condenación. Pero Él quiere limpiarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. Y Él te ama tanto que Él nos habla por medio de su palabra. Él habla a tu corazón para que tú puedas recibir esas enseñanzas y puedan transformar tu vida. De verdad, estamos viendo esta carta y es tan fuerte esta carta y es tan genial que la estemos estudiando, familia. Pero somos doblemente responsables por lo que escuchamos. Porque se nos está enseñando la verdad. En la primera carta vimos cómo tiene que ser una iglesia en realidad. Y es triste lo que está pasando en estos días. Porque se está dejando la palabra de Dios de lado. Y la palabra de Dios tiene la finalidad de cambiar nuestro corazón. De penetrar nuestra vida y cambiar nuestro ser. Hemos
visto vidas cambiadas aquí en esta iglesia simplemente por enseñar la Biblia. Si ustedes supieran las historias que hay aquí, de cómo llegamos nosotros aquí, y cómo con la sola sencillez de la Biblia enseñada, nos dimos cuenta que nosotros necesitábamos cambiar. Y cuántas veces el Señor nos puso convicción por medio de estas palabras, de algo que estábamos haciendo mal, y de lo cual tuvimos que arrepentirnos, y Dios trató con eso, y Dios nos cambió eso. De eso se trata. La palabra de Dios va a hacer su trabajo. No perdamos tiempo en discusiones ni en oratorias, que nada cambiará tu vida, sino lo único que van a hacer es sobarte el lomo de que sigas viviendo en la misma miseria que estás viviendo. Pero Dios tiene algo diferente para ti. Y por eso enseñamos la Biblia. Porque Dios no quiere dejarte como estás, Dios quiere cambiar tu vida, hacerla diferente, darte gozo. Quiere que llegues a descubrir todo lo que Él tiene para ti, que es tan genial, familia. Él tiene un camino maravilloso para tu vida. Y aunque te va a llevar a sufrir como a Pablo lo llevó a sufrir en algún momento, es un camino maravilloso, lleno de gozo. Para ti, para tu vida. Pero no dejes que estas voces que se levantan, estos pseudo predicadores con palabras bonitas pero sin consistencia, te atrapen. Deja que Dios y su sencilla palabra te traten y que haga un trabajo en ti y te traiga a Él, porque Él te ama. Por eso nos da la verdad. Si Dios a través de Pablo me dice que esto lo tengo que encargar de manera solemne, es porque yo lo tengo que encargar de manera solemne. ¿Verdad? No tengo salida. Si quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que hacer lo que Pablo me dice. Entonces, desde este lugar yo no les voy a hablar de cosas a lo mejor muy agradables, pero yo les voy a hablar de lo que la palabra de Dios nos enseña y es lo que tengo que hacer. Y lo voy a hacer hasta el final de mi vida. Porque es lo que Dios quiere que hagamos. La iglesia no es un lugar donde yo puedo hacer lo que yo quiero. Es un lugar donde tengo que hacer lo que Dios quiere que se haga. Eso es súper importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos, ¿sabes quién es el único que se glorifica? Es Dios mismo. ¿Y sabes qué? Dios honra su palabra. Dios la honra. Dios la honra. Y nunca va a volver vacía. Nunca. Los fuegos artificiales duran ¿cuántos minutos? Poquito, ¿no? Los fuegos artificiales son llamativos, es como que van, ¡fum!, iluminan, ¡tum!, listo. 30 segundos. Desgraciadamente, con los debates y las oratorias como motivacionales, son fuegos artificiales. Pero la palabra de Dios es una luz constante, que alumbra, que ilumina, que cuando la enfocamos en nuestro corazón no somos capaces de ver todo lo malo que tenemos dentro, pero a su vez nos da la gracia el Señor de que eso sea tratado, de que eso el Señor lo vaya limpiando, de que yo lo pueda tratar con Él. Por eso, familia, hacemos lo que hacemos y no lo vamos a parar de hacer. Y no lo vamos a parar de hacer. Y tal vez a mucha gente no le va a gustar. Pero estamos para proclamar la verdad de Dios. Y no para otra cosa. Porque la verdad de Dios y la palabra va a transformar nuestra vida. Entonces, mi pregunta a los de casa. ¿Estás procurando con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado? ¿O buscas la aprobación de la gente? ¿Estás buscando la aprobación de tus otros hermanos, de tu vecino, de alguien? ¿O estás
queriendo presentarte a Dios aprobado. Si quieres presentarte a Dios aprobado, tienes que usar bien este libro. Lo tienes que usar bien, no mal. Lo tienes que usar bien. Y tienes que alejarte de las discusiones, de los debates y de las oratorias sin sustancia. Y tienes que centrarte en este libro. Eso es un obrero aprobado, no tiene que avergonzarse. No tiene que decir, no, que la verdad es que para que la gente no se me vaya de la iglesia, entonces yo cambié. No, usa la palabra de Dios y la usa bien. Busquemos la aprobación de Dios, no del hombre familia. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Señor, tú